Los hermanos oradores, el hermano Alberto Sánchez y nuestro hermano Wilter Vera. Adelante, hermanos. Saludos, queridos jóvenes. Estoy maravillado al ver tanta preciosidad en el Espíritu. Como vimos en el mensaje anterior, el Espíritu es vivificante, le encanta darnos vida, es morador, está en nosotros y nunca nos dejará. Y es 7 veces intensificado. O sea que está ahora haciendo las cosas en serio. Y bueno, ahora vamos a considerar el bosquejo número 4. Como ya Daniel nos ha dicho, este lleva por título el espíritu esencial y el espíritu económico, guión, nos fortalece y suple para proclamar a Cristo. 2 personas vamos a compartir este mensaje. Seremos el hermano Alberto y yo. Yo hablaré acerca del espíritu esencial y del espíritu económico, y nuestro hermano Alberto va a compartir el punto de que nos fortalece para anunciar a Cristo. ¿Sí? Y lo primero que yo quisiera mencionarles ahora es que la Biblia muchas veces compara al espíritu con el viento. De hecho, en griego, la palabra para viento es neuma y la palabra para espíritu también es neuma. Y quizás antes de entrar al tema del espíritu, quiero hablarles un poquito del aire, del viento, porque esto nos va a ayudar a entender estos 2 aspectos del espíritu. ¿Para qué sirve el aire? Bueno, para muchas cosas. Pero su función más importante es que lleva el oxígeno para que los seres que respiran puedan vivir. De hecho, tenemos aire allí donde están. ¿Pueden respirar? Yo voy a respirar en este momento profundamente. Qué dulce es respirar, es vivir. El aire trae vida a todo el que respira. Y este aire es suave y es accesible. ¿Sí? Quisiera pedirle a Pablo que me ayude con la diapositiva. Tengo una pequeña imagen que quería mostrarles. Y eso es lo primero. El aire al respirar nos trae vida. Pero no siempre el aire es solamente suave. A veces el aire viene con cierta fuerza, con cierto empuje. Y esto es lo que podemos llamar como viento. ¿Sí? Y cuando el aire viene con cierta fuerza, puede realizar ciertos trabajos. Alguien va a decirme, ¿cómo? ¿El aire puede hacer trabajos? Sí puede. Y les voy a mostrar aquí un ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. Procesar alimentos. ¿Saben que en la antigüedad se inventaron molinos que dependían de que el viento sople para mover las aspas, que creaba un movimiento interno en una roca que molía trigo, gracias a que el viento soplaba con intensidad? Siguiente. También de que el viento sople depende que los barcos de vela sean empujados y vayan a su destino. El viento produce energía. Sí. Hoy en día se crean estas hélices que al recibir viento producen una rotación que van a un aerogenerador que producen energía eléctrica gracias a que sopla el viento. Y por último, el viento también. Siguiente imagen, por favor. Ah, ¿no aparece? Ahí está. El viento también mueve las semillas de vida, a fin de que una planta que libera semilla aproveche que el viento sople para
llevar su vida a otros lugares. Entonces, como les decía, el aire, y podemos llamarlo aire cuando está suave o cuando está quieto, y podemos llamarlo viento cuando tiene cierto empuje, es para que vivamos, y también este aire puede realizar ciertos trabajos. Y ahora quisiera leer con ustedes 2 versículos, y están en la siguiente diapositiva. Primero Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Siguiente versículo. Este es Juan 2, del 2 al 4. Ahí nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Disculpen, ¿pueden quitarme que yo sea coanfitrión? Me están llegando muchas notificaciones, por favor, y me tapa la pantalla. Los que son moderadores, por favor, para poder leer el versículo. No, no estoy pudiendo leer el versículo. Ok. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y fueron llenos del Espíritu Santo. Estos 2 versículos hablan del Espíritu Santo. Y arriba dice que sopló. El Espíritu tiene el aspecto de soplo. Pero abajo dice que era un viento recio. Y el Espíritu tiene el aspecto de viento. Y de esto es lo que queremos hablar en esta tarde. Que el Espíritu tiene un aspecto de soplo y tiene un aspecto de viento. El Espíritu, en su aspecto de soplo, es para traer vida. Es para que los seres vivos podamos vivir. ¿Sí? Nosotros los cristianos no solo vivimos de respirar el aire físico, nosotros también vivimos de respirar el aire celestial. De hecho, en este momento quiero respirar el aire celestial. ¿Cómo lo hago? Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y respiro al Espíritu en su aspecto esencial. Y eso me da vida, me vivifica. Debemos estar vivos con la vida celestial. Y esto lo da el Espíritu. ¿Y por qué lo llamamos esencial? Porque está allí para que vivamos. Antes de nosotros hacer cualquier cosa, lo esencial es que estemos vivos. ¿Sí? Entonces este Espíritu viene a traer vida. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que el Espíritu me está trayendo vida? Bueno, hay muchas formas, pero una es que hay gozo. Hay gozo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo solía subir una loma para llegar a mi clase. Y antes yo había tenido un tiempo con el Señor. Y yo iba caminando, iba muy contento, sonriendo. Yo me acordaba de esa estrofa del himno que es el cielo más azul y la tierra un verde mar. Algo vibra en todo aquí, pues mi ser en Cristo está. Dan las aves su canción y las flores brillantes de que conozco yo, que soy suyo y mío es Él. Y yo iba muy contento a clases, porque yo iba vivo, yo iba respirando al Espíritu. Él me estaba dando vida. Y pueden decir, este está vivo, porque tiene al Espíritu dándole vida. No, yo no estaba con cara larga y buenos días, ¿qué tienen de buenos? No, 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 no. Yo estaba muy vivo y prueba de que tenía la vida celestial, el gozo que emanaba de mí. ¿Sí? Entonces el Espíritu, de su manera esencial, trae vida. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Y otros los han notado así? ¿O han notado a alguien así? Quizás pueden encontrar algún testimonio en los grupos, si es que esta vez no pasa nada, y hablar al respecto. Pero bueno, el Espíritu también tiene el aspecto de viento, ¿sí? Y como viento, allá viene con poder.
¿Y para qué viene con poder? Viene para realizar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es su economía. La economía de Dios es el trabajo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es la economía de Dios? Es la intención que Él tiene de impartir sus riquezas. Dios es muy rico, Él tiene mucha riqueza. Y estas riquezas son las riquezas de su vida. ¿Sí? Por eso decimos que Dios es rico en las riquezas de su vida. O sea, Él es vidanario. Él no es millonario, Él es vidanario. Porque todas las riquezas son las riquezas de su vida. Y Él quiere impartirla en los seres humanos que Él creó y que Él escogió. Y cuando Él imparte las riquezas de su vida, cuando Él las invierte en los seres que Él creó, Él está llevando su economía. Entonces, ¿qué es su economía? Es ganar personas a fin de poder llenarlas. Eso es la economía de Dios. Y cuando el Espíritu se mueve para ganar personas, con miras de poder llenarlas, el Espíritu se está moviendo en su aspecto económico. ¿Sí? Y quisiera presentar la siguiente diapositiva, por favor. Allí, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y serían mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A todos lados. El Señor quería llevar a cabo su economía, quería ganar personas con miras a llenarlas. Quería llevar a cabo su economía y para eso el Espíritu tenía que soplar, tenía que empujarlos a ellos. ¿Para qué? Para que sean testigos, para que ellos hablen. Siguiente versículo, por favor. Y esto lo vimos en Hechos. Dice que al oír, esto cuando Pedro se levantó y habló, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, que Pedro dio un mensaje y las personas que oyeron sentían algo en su corazón y era el Espíritu que venía a soplar, a convencerlos. Oh, de pecado, de justicia y de juicio. Somos pecadores, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, crean en el Señor. Y en ese momento se convirtieron 3,000 porque el Espíritu estaba soplando. ¿Sí? Cuando el Espíritu sopla para ganar personas, a fin de que sean llenas de Dios, el Espíritu está moviéndose de manera económica. ¿Sí? Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Oh, el siguiente versículo. Exactamente. El Espíritu, queridos hermanos, ha sido derramado sobre nosotros. ¿Sí? Y en 1 Corintios 12:13 nos muestra los dos aspectos del Espíritu. Dice, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo. Sean judíos y griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, ser bautizados en el Espíritu es ser introducidos al Espíritu. Como alguien que se lanza a una piscina. Está metido en el agua. Y de repente cuando está metido en esa piscina abre la boca. ¡Ah! Y el agua se mete en él. Todos nosotros fuimos introducidos al Espíritu. El Espíritu vino y nos envolvió y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y sentíamos, oh, yo creo que no estoy bien. Oh, yo siento que no, mi vida no está vacía. Oh, yo siento que necesito de Dios. El Espíritu estaba convenciéndome después. Señor, te necesito. Oh, abrió la boca y se trabó al Espíritu que vino a convencerlo. Y ahora el Espíritu vive dentro de él. Y también él está bautizado en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, cuando el Espíritu viene así como esa ola de viento que sopla, está llevando a cabo el mover económico, el mover que lleva a cabo la economía de Dios. Pero es para que la gente se beba ese espíritu en el aspecto esencial y pueda tener la vida espiritual. ¿Sí? Entonces el espíritu se mueve como viento y el espíritu se mueve como soplo para ser respirado. Y vuelvo al ejemplo que les decía cuando yo subía a esa loma en mi universidad cantando ese himno. Llegaba delante de mis compañeros y yo estaba muy contento.
Y recuerdo que un día el Espíritu me hizo notar a un compañero y de repente empezó a soplar en mí. Y me decía, mira, háblale de mí a esa persona. Oh, Señor, ¿quieres que le hable? Sí. Y empezó a soplar. Habla, pero no sé, pero el Espíritu soplaba. Ya no era solo el soplo para que yo viva y esté feliz. Ahora era el soplo para que yo obre, para que yo me mueva, para que yo trabaje en la economía de Dios. Entonces, aunque iba con temor, ¿cómo estás? Le decía a ese amigo, sabes, hoy día quiero decirte algo. Dios es maravilloso. Él puede ser nuestra vida. Y yo empecé a compartirle a un compañero de clases. En ese momento, el espíritu que había sido el soplo para mi vida y que me daba gozo, llegaba a ser el viento que me empujaba a hablar, a llevar a cabo la economía de Dios, que consiste en ¿qué? En ganar personas para que Dios las llene. Eso es la economía de Dios. Entonces, queridos jóvenes, este espíritu se mueve en nosotros en estos dos aspectos. Se mueve como soplo para darnos vida. Y está disponible, solo hay que invocarlo, Señor Jesús. Pero este espíritu también se mueve en nosotros como viento. ¿Para qué? Para hacernos trabajar. ¿En qué trabajo? ¿Cuál es tu trabajo, espíritu? La economía de Dios. ¿Y eso en qué consiste? Ganar personas para que sean llenas de Dios. ¿Han sentido alguna vez que el Espíritu les dice, mira, esa persona no sabe de mí, ¿por qué no le hablas? ¿Saben qué es eso? Ese es el Espíritu viniendo como soplo, queriendo llevarte para allá. El Espíritu en este aspecto, ¿saben? También es como una lengua de fuego que viene sobre nosotros. ¿Qué es esta lengua de fuego? Significa que este Espíritu es para hablar, es para que hablemos a otros. Y de repente el Espíritu insiste, habla, no te quedes callado, tienes que hablar. ¿Les ha pasado eso? A veces este Espíritu hace eso en las reuniones. Estamos en una reunión, el hermano compartió y dicen, ¿alguien desea compartir algo? ¿Alguien desea dar una palabra? Y ahí viene el soplo. Muévete tú. Ahí viene el fuego que empieza como a quemarte. Habla. Nos está llevando a movernos para que se cumpla la economía de Dios, para que las personas sean llenas de Dios. Y ahí el Espíritu nos quiere usar para cumplir con su economía. ¿Sí? Entonces ahí el Espíritu se mueve en el aspecto económico, para hacernos mover con Él. Es importante que experimentemos al Espíritu en los dos aspectos, queridos jóvenes. Tanto esencial para vida como económico, para poder en la obra de Dios. ¿Cuál es su obra? La economía de Dios. ¿Sí? Y una manera práctica, querido joven, de experimentar al Espíritu en estos dos aspectos es invocando su nombre. ¿Sí? Nosotros tenemos que invocar. Invocar es respirar. Cuando decimos, oh, estamos exhalando la preocupación. Oh, tengo miedo. Oh, sale el miedo. Oh, estoy tenso. Oh, sale, saca. Y lo decimos, Señor Jesús, inhalamos. Inhalamos la vida celestial. Inhalamos el gozo celestial. Inhalamos la paz celestial. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y así este Espíritu llega a ser nuestra vida. Pero también cuando invocamos, el Espíritu puede venir a soplar como viento y empujarnos a que hablemos a otros del Señor. ¿Sí? El viento está allí. Todos nosotros ya fuimos bautizados en el Espíritu. ¿Sí? Es como una casa. Si yo abro la ventana, yo no digo, bueno, abrí la ventana, aire, entra aire, entra, sopla. No, el aire entra porque usted ya abrió la ventana, entra solito. Abrió la ventana, el aire se mete, sin pedir permiso y sin que usted lo invite. Así mismo, si nosotros estamos abiertos al Espíritu, Él va a venir a soplar, va a venir a empujarnos, a hablar la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya todos fuimos bautizados en el Espíritu, queridos jóvenes.
El bautismo en el Espíritu es un hecho consumado sobre todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Una vez y para siempre. Y este Espíritu y este bautismo del Espíritu es para nosotros movernos en la economía de Dios, ¿sí? Algunos dicen que hablar en lenguas es la prueba de que hemos sido bautizados en el Espíritu. Bueno, ese hablar en lenguas que se muestra en Hechos 2 era para ganar personas, para que sean llenas de Dios. La prueba de que el Espíritu está en nosotros es que nos mueve para ganar personas, para que sean llenas de Dios. Así se mueve el Espíritu en nosotros. Bueno, me detengo aquí, queridos hermanos. El hermano Alberto va a continuar este mensaje. Amén. Gloria sea al Señor. El tema de esta semana, de este mensaje, perdón, como nos compartía el hermano Wilter, es el espíritu esencial y económico. Hermanos, hay dos versículos cruciales en cuanto a este aspecto. En Juan 20:22. Dice ahí, después de la resurrección del Señor Jesús, Él se presentó a los discípulos. Y dice que sopló. Le dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Ahí tenemos el aspecto esencial. El aspecto esencial es para generar vida. Como el hermano nos mostraba ahí con las imágenes, con las figuras. Es para generar vida. Pero en el libro de Hechos 1:8 nos muestra que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En este aspecto aquí tenemos el aspecto económico. Quiere decir que el Espíritu se infunde en nosotros de manera interna y nos cubre de manera externa. Todos nosotros necesitamos esto. Y todo aquel que ha recibido al Señor, que fue salvo, tiene todos los aspectos. Estos son hechos consumados ya. Yo no puedo ponerme o no debo ponerme a ver qué aspecto necesito ahorita. Simplemente necesito al Señor. Necesito recibir al Señor como mi Salvador. Cuando yo recibo al Señor, lo recibo a Jesús como mi Salvador, Él se infunde como espíritu. Y una vez que he recibido al Señor, he sido puesto en su cuerpo, en su iglesia como en su cuerpo. Y la iglesia tiene la cobertura del Espíritu. Y ahí se cumple lo que está en el versículo de 1 Corintios 12:13 que nos mostraba también el hermano. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. En un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aleluya. El Señor nos dio a beber un mismo Espíritu a todos. El Espíritu que tiene el hermano Wilter es el mismo espíritu que tiene el hermano Daniel. El mismo espíritu que tiene cada uno de los jóvenes que ha recibido al Señor. Es un solo espíritu. No es un espíritu diferente. Quizás a veces cuando uno es joven dice, yo quiero el espíritu que tiene tal hermano. No, el Señor nos ha dado un solo espíritu. Porque su palabra lo dice. No a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Yo recuerdo un tiempo con los jóvenes en la localidad. Salimos a visitar unas cascadas. Y ya después de haber caminado cierto tiempo, casi 40 minutos en la vegetación, los jóvenes decían, hermano, ya tengo sed. Ya tengo sed. Bueno, sigamos caminando. Comenzaba a fatigarnos, a ver cansancio. Y de repente los chicos alcanzan a ver el arroyo, la cascada ahí cayendo el agua. Yo cuando veo que los chicos dejaron sus maletas y todos se lanzaron a nadarse. Al mismo tiempo que se lanzaban a nadar, algunos comenzaban a beber porque era un agua dulce, del río Correntoso. Entonces, ¿qué estaban? No eran dos ríos diferentes, era un solo río, todos los jóvenes sumergidos en un solo río, en un solo arroyo. Todos necesitábamos beber de esto. Y aquí hay un aspecto que el hermano lo hablaba, de que yo necesito beber. ¿Cómo usted bebe? ¿Cómo yo bebo? Si yo tengo sed, necesito ir a la nevera, necesito ir a ver dónde está un vaso con agua, un vaso para refrescarme. Si yo tuviera una botella, no puedo alzarme la botella si no le saco la tapa. Lo mismo, si usted no abre su boca, si no invoca, no puede beber en el aspecto espiritual. El hermano nos mostraba el invocar. Y el invocar no es algo nuevo.
Es algo que se ha venido practicando durante año tras año. Desde el libro de Génesis, desde ahí vemos el invocar. Los patriarcas invocaron. David invocó. Los apóstoles invocaron. El apóstol Pablo encarga a invocar. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón puro, invocan al Señor. Entonces, ahí nos muestra un aspecto de cómo beber de manera espiritual, invocando. Yo puedo decir en la mañana, Señor Jesús, buenos días. Señor Jesús, buenas tardes. Señor Jesús, buenas noches. Señor Jesús, gracias. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, eres mi fortaleza. Señor Jesús, eres mi gozo. Invocar es llamar a alguien de manera audible. Si yo necesito algo, tengo que llamarlo y quiero un ejemplo. Voy a llamar a Wilter. No, Wilter, tengo que hablarlo, porque si yo lo digo en mi mente, ¿alguien escuchó? Nadie escuchó que yo estaba llamándolo al hermano Wilter y al hermano Daniel. Ni él escuchó. Yo necesito hablar, abrir, pronunciarme de manera audible. Señor Jesús, quizás en la mañana estoy en mi propia habitación con mi esposa, o usted está con algún familiar, ahí debo hacerlo un poco más mesurado. Señor Jesús. Pero si estoy solo en mi sala, Señor Jesús, aleluya, puedo invocar, estoy bebiendo. Y hermanos, le comento que cuando usted invoca, usted es refrescado. Usted es revestido. Algo nos compartía eso el hermano Wilter. Cuando yo invoco de este nombre, a esta persona, cuando lo llamo, yo estoy bebiendo y estoy siendo cubierto también. Estoy siendo revestido de este poder. Pues dice, y recibiréis poder. A veces a usted le puede pasar. A mí me pasa muchas veces. Voy a la reunión y estoy nervioso. Me toca compartir y estoy nervioso. ¿Qué tengo que hacer? Llamar al Señor, porque solo no puedo. Quizás ya mismo nos tocan los tiempos de grupo y los jóvenes se quedan callados. ¿Por qué nos quedamos callados? Porque a veces no hemos bebido y tengo que beber. Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Por qué aquí nos habla del aspecto económico? Si usted ve la narrativa en el libro de Hechos, los discípulos, después que el Espíritu descendió, ellos hablaron. El apóstol Pedro fue el primero en levantarse junto con los 12. Y ellos hablaron. Y hablaron con denuedo, con convicción. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tuvieron temor. Si usted tiene temor, invoque. Deje que el Espíritu lo llene internamente y lo revista externamente. Si usted tiene temor de hablar algo del Señor, a veces como jóvenes es fácil hablar de muchas cosas. Si nos ponemos a hablar de fútbol, los jóvenes hablan de fútbol. A veces, con el perdón de las hermanas, si las hermanas quieren hablar de novelas, hablan de una novela, porque es algo que no necesita de nada extraordinario, que no tiene peso. Pero cuando nos toca hablar de las cosas del Señor, nos quedamos callados, nos quedamos ahí como, wow, nos comenzamos a frotar las manos. ¿Por qué? Porque necesitamos beber de aquel que nos puede revestir. En el punto, en el bosquejo, si usted tiene el bosquejo, como decía el hermano Daniel, en el bosquejo 4, al final, el punto Romanos 5 dice, el espíritu económico de poder es principalmente para hablar. Dios desea que nosotros como cristianos seamos personas que proclaman. Todos nosotros tenemos que comenzar a ejercitarnos en ese aspecto. Proclamar, hablar Cristo, hablar a otros. Necesitamos hablar. Los hermanos que estamos aquí, que ya somos mayores y tenemos niños, cuando los niños nacen, ya llegan a los 9 meses, 10 meses, al año, uno comienza a enseñarles que hable, que pronuncie algo. Pero ¿qué pasa si el niño tiene 1 año, 2 años, 3 años y no habla? Ya es preocupante. Uno como padre se preocupa que el niño llega a los 1 año y medio y no habla, no dice mamá, no dice papá. Ya es preocupante. Nuestro Padre Dios también quiere que usted hable. Nuestro Padre Dios quiere que hablemos, pero hablemos lo que Él nos ha dado. Dios es espíritu, dice en Juan 4:24.
Entonces vamos a hablar las cosas del Espíritu. Joven, usted está recibiendo aquí algo crucial, un tema maravilloso, los dos espíritus, el espíritu divino y el espíritu humano. A usted tiene mucho que hablar. Si usted ha recibido su libro, tiene 24 lecciones. Si usted se da para el Señor, usted tiene mucho que hablar. Si usted está aquí recibiendo la palabra y está con su bosquejo, tiene mucho que hablar. A veces los jóvenes dicen, no tengo nada que hablar. Pero si usted no tiene nada que hablar, yo le invito a que invoque. Que inhale. Wow, Señor Jesús, hable en mí. Señor Jesús, usa mis labios. Yo tuve una experiencia que cuando uno no quiere invocar, el Señor te lleva a invocar. Y eso es crucial. A veces uno no quiere invocar, pero el Señor te lleva a invocar. Una vez, en una ocasión, me subí a un bus, a un transporte público, me había comprado un pequeño portafolio para llevar la Biblia. Iba así encorbatado, me subo al bus, y se subieron dos personas ahí, medias raras, y comenzaron a mirarme. Yo era el único encorbatado en ese carro, en ese autobús. Y comenzaron a mirarme y se me acercaban, y yo comencé internamente. Primero, humanamente me dio temor al verlos, pero comencé a invocar. Señor Jesús, pero a un tono así, Señor Jesús, Señor Jesús. Y a medida que invocaba, lo hacía con un tono más fuerte, Señor Jesús. Y a medida que invocaba, me sentía más seguro. Me sentía con fuerzas. Me sentía seguro en que Cristo estaba en mí. Me sentía seguro en que el Señor me acompañaba en ese bus. Y los dos tipos me miraban y al final se lanzaron del vehículo. Se bajaron. Y todas las personas me quedaban mirando como decían, como algo raro, ¿no? ¿Y este qué le pasó? Y yo seguía invocando. ¿Qué hizo el Señor? Me llevó a invocar en medio de una multitud. Me empujó a invocar. Y a veces el Señor va a levantar muchas situaciones. Incluso en la sección anterior hablaba de morir. En una ocasión, en una empresa que trabajaba, la gerente me llamó la atención. Y me molestó la exhortación que me hizo. Y después, de paso, me dice, vaya a mi oficina. Cuando yo iba a la oficina caminando, iba pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le respondo? Pero lo primero que hice fue, dije, Señor Jesús, toma control en mí. Y entré a la oficina, me dice, pase, siéntese. Y comenzó la ingeniera a decirme de todo. Y yo dentro de mí era calladito. Pero antes de ingresar, yo quería decir de todo. Pero antes de tocar la puerta, yo había invocado. Había clamado. Y cuando la ingeniera me llamó la atención, yo no dije nada. Solo cuando me levanté le dije, Dios la bendiga. La ingeniera me queda mirando y dice, esa es la mejor palabra que usted ha dicho. ¡Wow! Maravilloso nuestro Cristo que toma control en nosotros. Maravilloso nuestro Jesús que nos permite tener experiencias de cómo proclamarlo. Y así el Señor nos va llevando, porque Él quiere que nosotros lo demos a conocer. Dice, nosotros los creyentes debemos hablar al predicar el evangelio. Usted ha tenido la oportunidad de predicarle a un familiar. A veces a los familiares es lo más difícil. Había una joven un tiempo que me decía que íbamos a entregar unos folletos. Me dice, hermano, no pasemos por mi casa. Y pasamos por la casa. Dice que aquí me conocen. A veces a nuestros familiares es lo más difícil predicar. Pero les animo. Porque es a donde dice ahí, me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Que significa primero en su casa. Usted debe aprender a hablarle a los de su casa. Dicen en Jerusalén, Samaria, en Judea, quiere decir que se va extendiendo. Primero en Jerusalén, su casa, su mamá, su abuelo. Si usted va a visitar a su abuelo, vaya y háblele. ¿Qué le voy a hablar? Se va a poner a pensar, no, hable lo que está escuchando ahora. Joven, va a tener 10 mensajes, tiene para 10 visitas. Si usted la visita cada 15 días, cada 15 días le habla algo de lo que usted ha recibido durante 10 mensajes. ¿Ah? Y se lleva los versículos. Si usted ha sido uno de los jóvenes aplicados, que ha estado memorizando los versículos, usted va con sus versículos memorizados. Y va y le dice, mami, abuela, ¿sabes que en Juan 3:16
Dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y usted ya le está hablando. Usted le está predicando, proclamando. Y por último lleva el versículo de hoy día, Hechos 1:8. Abuela, ¿sabe que la Biblia dice que recibiréis poder y seréis testigo? Y hoy quiero ser testigo delante de Dios que te estoy hablando. Y le está predicando. A mí me pasó algo, y siempre me pasa esto. Me levanto en la mañana, disfruto al Señor un momento, sea en alabanza, o sea en lectura, sea en oración. Y ahora poco estaba así. Y tengo la costumbre de escribirle a mis amigos, a los hermanos, enviarle un versículo. Pero esa ocasión salí de mi casa, iba en el transporte y me acordé de un amigo. No le había visto tiempo. Y le envié un versículo. Cogí, le envié el versículo. Y después que le escribo el versículo, le comparto algo más. Y así. De mi casa al trabajo son casi 1 hora. Y cuando llego al trabajo, él me llama. Y como no es creyente, me dice, oye, loco, me dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo haces eso? Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Algo raro, ¿no? Me dice, justo necesitaba una palabra. Estaba desesperado y no sabía quién me hablara algo y tú me mandas un mensaje. Me dice, ¿cómo haces eso? ¿Cómo sabes lo que yo necesitaba? Entonces me dio la oportunidad de hablarle de Jesús. Le digo, ¿sabe? Es que de mañana estaba orando y me acordé de ti. Y te escribí, no sin saber lo que tú necesitabas. Muchas veces pueden pasarnos eso. Nunca perdamos el sentir de vida. El espíritu siempre nos va a inquietar. Se va a acordar de un familiar, se va a acordar de un amigo, de su abuela quizás no la ha visitado, pero escríbale, de su compañero de clase que no lo ha visto durante todo este tiempo de pandemia. Escríbale, envíele un versículo. ¿Y qué decía ahí? Recibiréis poder. Cuando usted ve en el libro de Hechos, el apóstol Pedro se levantó y se convirtieron 3,000. Cuando usted le escribe a un amigo, le envía un versículo, no es usted solo, es el Espíritu en usted enviando esa palabra. Es el Espíritu en usted hablándole a su amigo. Y es el Espíritu el que convence. Como nos compartía el hermano Wilter, el Señor quiere que otros den a conocer. El Señor quiere que otros vengan hacia Él. Y el Señor va a usar a cada uno de nosotros. Joven, si usted está aquí con 12 años, no diga no puedo. Si usted tiene 14, no diga no puedo, no es mi tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de hablar de Dios. En la Biblia encontramos muchos modelos. El salmista David era un joven. Daniel era un joven. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchos jóvenes y en el Nuevo Testamento también encontramos jóvenes. Muchos jóvenes fueron usados porque se pusieron en las manos de Dios. Aquí nos muestra que Dios como espíritu, en el mensaje anterior nos hablaba del espíritu 7 veces intensificado. Yo le pregunto, ¿usted ha tenido una experiencia de la intensificación de Dios? Si no la ha tenido, te invito a que invoques. Y va a ver que el espíritu te va a hacer mover. Va a ver que el espíritu te va a hacer que hables. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchos jóvenes también. Y ahora en nuestros tiempos también. Tenemos nuestro hermano Watchman Nee, Winnie Lee, los hermanos que llevaron la delantera en el ministerio. Eran jóvenes. Aún en este tiempo que estamos viviendo hay muchos jóvenes también que necesitan ponerse en las manos del Señor y tener esta experiencia del Espíritu en su aspecto esencial, inhalando, en su aspecto económico, hablando. Joven, te animo a que puedas hablar en todo momento, que puedas llevar estos versículos y memorizarlos y tendrás un buen depósito dentro de ti. El versículo que usted se memorice ahora te va a servir para después de 10, 20 años. Yo fui un joven, cuando tenía 12 años me hacían leer la Biblia y me acuerdo todavía los versículos que me hacían leer. La persona que me enseñaba a leer la Biblia cuando yo tenía 12 años, todavía la visito, pero ya no para que ella me comparta, ahora yo le voy a compartir. Yo voy y ella me habla y yo le hablo y hablamos los dos juntos. Y una persona mayor. Cuando yo tenía 12 años, ella me llevaba siempre a Éxodo 20, me hacía leer los 10 mandamientos. Eso me salvó.
Entonces usted también puede. Dios necesita a aquellos jóvenes que se pongan en sus manos. Dios necesita a aquellos jóvenes que le invoquen. Dios necesita a aquellos jóvenes que exhalen Cristo. Vamos a tener ya mismo un tiempo donde usted tiene la oportunidad de ejercitarse, de practicar esto. Y cuando usted visita a un familiar, no se quede callado. Háblele Cristo. Si no tiene cómo hablar, estudie, prepárese. Tenemos 24 mensajes aquí, en este libro que a usted le fue llegado. Hay 24 lecciones y son maravillosas las lecciones, donde usted puede entrar semana tras semana y tiene la oportunidad de ir memorizando los versículos. Aleluya, amados jóvenes. Bendiciones en el Señor. Amén. Gracias, hermano Alberto. ¿Qué tal si nosotros en nuestras casas todos invocamos 3 veces al Señor para respirarle un poco más? Así con los micrófonos cerrados. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Habiendo respirado este aire celestial y habiendo sido el espíritu económico derramado sobre nosotros, ¿qué tal, jóvenes? Y ahora abrimos nuestra boca para rebosar un poquito de aquello que hemos respirado en este mensaje por 5 minutos, y aquello que nos impresionó, aquello que nos llevó a ver algo que nos gustó. Cada uno compartir por 30 segunditos algo que le gustó, algo que le llamó la atención. Y lo podemos hacer ordenadamente por medio de levantar nuestras manos. Adelante, hermanito Isaac. Amén, hermanos, porque dice que nosotros no solo vivimos de un aire común, sino de